Vamos a hablar de la lectura de los poemas de Alberto Cairo. ¿Alberto Cairo? Sí, ¿Álvaro Cairo? Alberto. ¿Alberto o Álvaro? Alberto. Bueno, el heterónimo de Pessoa. Y bueno, o sea, lo primero que es como que yo había leído a Pessoa, pero no había leído a Cairo. Creo que había leído unos dos poemas, pero sueltos de él. Y pues es muy distinto, totalmente distinto a la escritura de Pessoa. O sea, es otra persona, es otro poeta, es otra poética. Es interesante también porque en el prólogo de este libro cuentan que, o pues escriben que Cairo es como el maestro de Pessoa, y Pessoa es el maestro de Álvaro de Campos, y Álvaro de Campos es el maestro del otro heterónimo. Entonces es como divertido, es como, no sé, si Pessoa estuviera escribiendo como su maestro, ¿no? Sí, y es como que Pessoa se reinventa cada vez. Y yo no sé si, digamos, estos heterónimos correspondan a fragmentos de la vida de Pessoa, como un Pessoa que se desfragmenta y comienza a crear a estos seres que, no sé, o sea, es porque es muy diferente leerlos. Es verdad lo que decías de que Pessoa tiene esta cosa de una poesía más cruda, más existencial, más fría. Y Alberto Cairo es una cosa un poco más tranquila, habla de las cosas y habla de las cosas como... Habla de su poesía como cosa, lo que habíamos discutido en clase, porque dice que él no es poeta y que solo que su mano lo usa él para como el elemento y que en realidad es su mano la que escribe y este elemento que constituye como poema es ya en sí lo importante y no él. Sí, sí, también es, sí, es que es una poesía muy, o sea, no es para nada fatalista, es como una persona que está, o sea, bien convivir y existir y ver las cosas y ver la naturaleza y ser, o sea, y claro, y incluso pone en cuestión como las preocupaciones humanas, digamos, muy grandes. Y simplemente dice, si uno aprende a ver y uno aprende a estar con la naturaleza, uno está y ya es suficiente, ¿no? O sea, me ponía a pensar también un poco en un hombre, como si la humanidad hubiera podido escoger otro camino distinto al de separarse del mundo, ¿no? Y aprender a hacer cosa también, o sea, hacer árbol, hacer animal. Y habla un poco de eso, ¿no? De un hombre primigenio, que también discutimos en clase. O sea, es como un hombre que está con la naturaleza y que, bueno, no se cuestiona y no crea todos estos enigmas frente a él, sino que simplemente está y con estar le basta. Entonces, como, en cambio que empezó así es, no sé, una escritura que se cuestiona, pero infinitamente por todo, y se cuestiona así por la existencia, y es una existencia dolorosa, y es una existencia angustiante, y es una soledad, o sea, es, no sé, es muy pesado, es como dos extremos opuestos, por así decirlo, de la creación y de la misma manera de percibir el mundo, ¿no? Yo creo que a pesar de esta opuest, del opuesto, Dicotomía. uh-huh, creo que habita unas cosas que se comienzan a conectar a pesar de ser muy diferentes, porque en los poemas de Alberto Cairo él hablaba de destruir la cosa para que la cosa aparezca y habla de que se alegra mucho de encontrar las cosas y ver que las cosas son cosas, mientras que Pessoa dice mm, en ese poema hay un poema que dice no creo en Dios porque nunca lo he visto y comienza a hablar de las cosas que sí son Dios. O sea, dice, pero sí creo en el árbol y sí creo en la montaña. Y entonces es como si Pessoa hablara de que Dios en realidad son estas majestuosidades tangibles. O sea, que él en última sí cree en un Dios que es cosa. Y Alberto Cairo muestra unas cosas que se destruyen para convertirse en cosas. Entonces, me parece chévere esas diferencias que están entre los dos, pero en últimas que comienzan a dialogar desde los polos opuestos y que se enfrentan y,
y sí, que constituyen a un Pessoa, no sé, a veces tranquilo como Alberto Cairo y a veces fuerte y Aunque este poema del no creo en Dios es de Cairo. ¿sí? Sí, está en ese libro. Ah, ya. Ah, no, entonces no. Igual, o sea, Pessoa sí tiene. O sea, yo recuerdo ahorita una poesía, aunque yo no leí tanto poesía de Pessoa, sino sus textos que, bueno, también tienen mucha poética encima y que no tienen, pues, el desasosiego, que es una cosa pesadísima, bien pesada para entender, para leer, pero bueno. O sea, igual en la tabaquería él tiene. Recuerdo cuando él está y pues habla así de su oficio, o sea, de él escribiendo en su cuarto mientras ve por la ventana y ve por la ventana las escenas de los hombres y de la tabaquería que queda al frente pero en últimas no son escenas contadas acerca de unos hombres y de sus vidas y de sus sentimientos, sino es más bien como de unos hombres cosas y de una afuera que solo él ve, o sea, es como. Pues a mí me recuerda, pues ahorita me recuerda, pensando en ese poema, me recuerda un poco el ejercicio de la ventana, que es como ver por la ventana y ver qué cosas muestra la ventana, pero solo existen por esa ventana, así como la tabaquería solo existe en ese poema, a pesar de que la tabaquería, digamos, está donde está al frente de la casa donde residía Pessoa, pero pues no, es que la tabaquería solo aparece cuando aparece en el poema, ¿no? Y un poco el afuera solo aparece cuando la ventana aparece. No, y chévere también porque empezó a uno cuando lo lee siente esta ausencia de las cosas. No, sí, de las cosas, entonces es como, no sé, como si él lograra describir lo que no hay, y uno siente un vértigo, no sé, y en esto de la ventana, no, yo ayer que hice el último dibujo con esta granizada que cayó, yo sé, y intenté dibujar la granizada, pero en realidad no, lo que había dibujado era la no granizada, o sea, ver una ventana ausente de cosas. Y interesante pensar que uno puede comenzar a construir esos espacios de las ausencias y de lo que no habita, pero que sí, o sea, sí estaba esa soledad de Pessoa. No sé, a mí me parece un poco angustiante cuando se la lee, pero no sé, es esa nada que trae, ¿no? tan sentirse vivo después de leerla. ¿Qué piensas, Peter? No, pues no sé, pues yo no he leído tanta Pessoa, por eso no sé de lo que. Pero pues sí leyó a Cairo. Sí, a Cairo. ¿Y qué le pareció? Pues me pareció que era muy de lo que estamos hablando, de cómo cosificar las cosas, de cómo toca primero ver las cosas antes de darle una expresión a las cosas. Y eso me pareció algo muy interesante de Cairo. Y también la idea de Dios, que no, o sea, según lo que entendí, no existe un Dios, sino que el Dios es la cosa en sí misma, que es la misma, que es el mismo todo, que existe en el mundo. O sea, como la misma realidad, la misma montaña, el mismo árbol, la misma flor, ahí existe Dios. Porque pues, sí, o sea, hay una cosa que no me acuerdo, que era una cosa que decía Cairo, que era que no me acuerdo cómo era, pero era como que si podemos pensar en Dios, significa que no existe algo así. No me acuerdo, era algo por el estilo. Me pareció muy interesante. Y es un poco lo que dice, incluso hay un evangelio que es el de, no sé, hay un evangelio en que habla acerca de que Dios no existe en las cosas, que Dios existe en todas las cosas, pero es un evangelio que no está tomado en cuenta en la Iglesia Católica. Entonces me parece algo interesante. Yo creo que sí, o sea, como la cualidad omnipresente de Dios, ¿no? O sea, pero igual está presente en toda la naturaleza, precisamente. Yo creo que sí está. Pero igual, no, lo que me refiero es que la Iglesia Católica dice que toca ir a la iglesia a rezarle a Dios porque Dios habita en ella. Pero entonces el evangelio dice que Dios existe en todas las cosas, y es un evangelio que no lo tienen en cuenta en la iglesia. Sí, es lo que me refiero. Sí, pues yo digamos traía esto de la colación del poema de Dios aquí, no tanto por esta cosa espiritual de creer en un Dios o no, sino que las cosas se comienzan a convertir de un valor que creo que separaría al hombre de la cosa. Entonces
que la montaña se convierte en no sé, en el límite del hombre y, y se muestra ante él como algo majestuoso, más allá de lo religioso, digamos. Y esto también de ver, que menciona Peter, también que creo que está como en los primeros poemas de Cairo, que dice, para escribir lo que tengo que hacer es entregarme a mis ojos y entregarme a mi mano y ya, y es eso, no hay como más, digamos, sino lo que hay aquí es el reflejo de mis ojos y lo que quiere decir mi mano.